cielo de Erandio, carbón y pena, dispararon al aire. Es lo que ha escrito Iñaki Egaña en el periódico a petición del tal de nuestro Erandio Oroimena. Estaría bien que lo leyéramos, porque habla un poquito de la historia, de dónde viene todo esto y de cómo en estos momentos todavía no hemos superado la situación de contaminación en este municipio. Kutsadura es. Mila bederatziehun eta hirurogeiko hamarkadan industria kimikoa ugaritu egin zen Erandion. Hamarkada honetan, erandiostarrak enpresa horien isurketa kutsatzaileen aurka mobilizatu ziren, eta ehunka pertsonak protesta egin zuten, kanpora gaza lelopean. Mila bederatziehun eta hirurogeita zortzian, Bilbo handian estarriko minbiziaren indizea estatuko altuena zen. Mila bederatziehun eta hirurogeita bederatzian, hodei toxiko baten ondorioz ezinezkoa zen arnasa hartzea, eta herritarrak kalera bota ziren egoera salatzeko. Errepideak moztu zituzten, eta poliziak ezohiko errepresioarekin esku hartu zuen. Grebara deitu eta protestek jarraitu egin zuten, eta Espainiako poliziak benetazko zuarekin erantzun zion, 2 pertsona erailez. Anton Fernández bala frankista batek jo zuen urriaren 28ko gauean, eta 15 egun geroago hil zen. Hurrengo egunean, greban, Josu Murueta beste bala frankista batek jo zuen, eta hil egin zen. Ez zen inoiz erantzunik argitu, ez azalpenik eman ere. 52 urte igaro dira, eta erantzunaren zain gaude oraindik. Horregaitik gaude gaur ere hemen, Anton eta Josu gogoratzeko, gure iraganean, gure orainaren eta etorkizunaren parte direlako. Gaur ere, atzo bezala, borrokan jarraitzen dugu udalerri honetan arnasa hartzeko, gure osasuna zaintzeko, baina badirudi ingurumen eraso honek auzoka jarraitzen duela. Erandioko auzokoa, herriko elkarteak, herribideak, kate barik elkarteak, auzoetako bizilagunekin eta udalerriko beste talde batzuekin batera, Erandio Goikoa, Azua, Arriaga auzoetan, Astrabuduara eta Altzagara ere inguruko udalerrietara edatzen den kutsadura maila altua salatzen jarraitzen dute. Bai Erandioko auzokoa, herrikoi elkarteak, bai herribideak, katebarik elkarteak, estatuko proiektu batean parte hartzea erabaki zuten, airearen zaintzaileak izeneko proiektuan. Ekimen honen emaitzak sendoak izan ziren. Erandioko aireak Madrilgo edo Bartzelonako kutsadura maila bikoizten du, eta hau benetan kezkagarria da. Airearen kutsadurak, akustikak eta Befesa eta inguruko enpresen jarduera osasun gaitzek eragiten dituzten usain jasaezinak arriskuan jartzen dute auzokideen osasuna. Elkarte horiek, auzo kaltetuenetako jendearekin batera, protesta etengabeak egin ondoren, egoera salatzen jarraitzen dute. Lehen gaza kanpora esaten zuten, eta orain gaza kanpora, eta usain jasainezinak, zarata ernegagarriak, Befesa bezalako enpresek, eta bere inguruko batzuek bide zirkulazioan sortzen duten segurtasun eza kanpora esaten dugu. Lehen eta orain konponbideak behar ditugu, erantzunkizunak nahi ditugu, berehalako erantzunak behar ditugu, konponbideak orain. Anton Fernández eta Josu Murueta bezala, kutsadurak bere gaitzetan izan duen eragina diagnostikatu ezinik bidean geratu diren pertsona guztiak ere ez ziren alferrikin hil. Gogoan zaituztegu. Kutsadurarik ez, Anton eta Josu gogoan.
En los años 60 proliferó en Erandio la industria química. Las y los erandiostarras se movilizaron en esta década contra las emisiones contaminantes de estas empresas y cientos de personas protestaron bajo el lema «Fuera el gas, queremos soluciones». En 1968, el índice de cáncer de garganta en el Gran Bilbao era el más alto de todo el estado. En 1969, una nube tóxica hizo que fuera imposible respirar y la ciudadanía se echó a las calles para denunciar la situación. Se cortaron carreteras y la policía intervino con una represión inusitada. Se convocó una huelga y las protestas continuaron, a lo que la policía española respondió con fuego real, matando a 2 personas. Antón Fernández, la noche del 28 de octubre, fue alcanzado por una bala franquista, muriendo 15 días después. Al día siguiente, durante la huelga, Josu Murueta fue alcanzado por otra bala franquista y falleció. Nunca se depuraron responsabilidades ni se dieron explicaciones. 52 años han transcurrido y seguimos esperando una respuesta. Por eso estamos hoy también aquí, para recordar a Antón y a Josu, porque forman parte de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, igual que ayer, seguimos luchando por poder respirar en este municipio, por preservar nuestra salud, pero parece que esta agresión medioambiental sigue por barrios. Las asociaciones vecinales Erandio, Usokoa Herriko y Elkartea, Herriko Bidea Kate Barik, junto con vecinas y vecinos de los barrios y otros grupos del municipio, siguen denunciando el alto nivel de contaminación que existe principalmente en los barrios de Erandio y Goikoa, Asúa, Arriaga, que se extiende hasta Urúa y Altzaga, e incluso a municipios colindantes. Tanto Erandio, Usokoa Herriko y Elkartea como Herri Bidea Kate Barik decidieron participar en un proyecto estatal denominado Vigilantes del Aire. Los resultados de esta iniciativa fueron contundentes. El aire de Erandio dobla el nivel de contaminación de ciudades como Madrid o Barcelona, y eso es realmente preocupante. La contaminación del aire, la acústica, así como los olores insoportables que producen las actividades insalubres de las empresas, como la inseguridad de la conducción que se produce con frecuencia en la zona de Erandio Goikoa por la neblina que se produce con los vapores de Befesa y otras empresas, pone en riesgo la salud de las vecinas y vecinos, y son estas asociaciones junto a la gente de los barrios más afectados quienes denuncia tras denuncia, protesta tras protesta, intentan revertir la situación. Antes decían, fuera el gas, y ahora decimos, fuera el gas, fuera los olores insoportables, los ruidos enervantes y fuera la inseguridad en la circulación vial que producen empresas como Befesa y algunas más de su entorno. Antes y ahora necesitamos soluciones, necesitamos que se asuman responsabilidades, necesitamos respuestas inmediatas, soluciones ya. Antón Fernández y Josu Murueta no murieron en vano, ni todas aquellas personas que se han ido quedando en el camino sin haber podido diagnosticarse el efecto que ha tenido la contaminación sobre sus dolencias. Antón eta Josu, gogoan zaituztegu, kutsadurarik ez,